Leiner, estas medidas que hizo públicas Óscar Arias a fines de enero, lo que hemos oído hasta este momento se refiere a ayudas a los ciudadanos costarricenses que económicamente son más vulnerables o están más endebles. Esto es una continuación de la política que Óscar Arias empezó desde el inicio de su gobierno. ¿Qué es, Leiner? Yo no entiendo bien. Cuando la crisis se presentó, toda esta política social del gobierno, con el programa Avancemos, con salud, con etcétera, con pensiones, ¿se recrudece positivamente o es nada más una continuidad de lo que él ya traía? ¿Realmente tiene un nuevo cariz toda esta política social de cara a la crisis y realmente es satisfactorio de cara a la crisis y realmente te parece que estas medidas que él acaba de decir van a potenciar el gasto de la gente para reactivar la economía o no es para tanto? Mire, en primera instancia quisiera referirme a la pregunta concreta de si estas medidas son un marginal razonablemente importante para atenuar los efectos de la crisis o no. ¿Qué es un marginal? Es decir, que el impacto de estas medidas van a tener un efecto directo para atenuar la crisis. Eso es. Desde el punto de vista económico, estas medidas son demasiado cortas, demasiado estrechas para tener un impacto en una sociedad que ya a la altura del mes de febrero estamos viendo empieza a tener una caída sistemática en el empleo. Y además, me parece a mí que las medidas faciales en la parte de la política social, que efectivamente la política social de este gobierno ha estado enfatizada en esos programas, las políticas de agregarle un marginal adicional, pues agregarle un 15% a las pensiones del régimen no contributivo es apenas y recuperar la inflación del año pasado. Si la inflación del año pasado casi rondó el 15%. Es decir, a mí me parece que el presidente ahí lo único que está haciendo es recuperando el poder de compra de las personas adultas mayores que están en el régimen no contributivo. Los marginales de la política de bonos a la educación o de alimentación para niños, me parece que hay que hacerlos de todas maneras. Pero en general, esta lista de buenas intenciones, algunas de ellas muy faciales, no son suficientes. Yo diría, en términos generales, el plan es de alguna manera impreciso y es incompleto. Es impreciso porque cuando uno suma la totalidad de las medidas... ¿Te estás refiriendo a todo el plan escudo o a esta primera parte? Esta primera parte es impreciso, porque no es posible determinar cuál va a ser el impacto real de las medidas tomadas en atenuar la crisis. Cuando se hace un plan, y cuando se hace un plan sobre todo con un énfasis social, hay que tener claridad en los objetivos, una ruta crítica de ejecución, indicadores de resultado y cómo lo voy a evaluar. Y esto no tiene este plan en la parte social. Entonces me parece a mí que buenas intenciones, buenos proyectos, algunos de ellos, otros ya no, ahora vamos a discutir sobre las otras partes del plan, pero a mí me parece que carece el plan de instrumentos para medir su eficacia, su resultado. Y en lo social se queda corto. Y de hecho ya el mismo presidente del Banco Central reconoció la semana pasada en los medios de comunicación de que la producción no va a caer, como dice el programa monetario de enero, en 2.5, sino que va a ser mucho más profunda la caída de la producción. Por lo tanto, la caída en el empleo va a ser mucho más fuerte y los resultados en pobreza y en agudización de la distribución del ingreso, es decir, en mayor problema de distribución del ingreso, van a ser mucho más fuertes. Por lo tanto, si el plan se publica en enero, ya en febrero está completamente desfasado y me parece a mí que vamos a requerir medidas mucho más fuertes si no queremos tener consecuencias sociales importantes en los próximos meses.